Hola, bienvenidos. Bienvenidos a su curso de Procesos Biotecnológicos Sustentables. Entonces, vamos a empezar primero con el tema uno, que es una introducción. La materia de procesos biotecnológicos sustentables, pues trata sobre la utilización de seres vivos, de recursos biológicos para poder hacer principalmente remediaciones dentro de las matrices ambientales. Entonces, es por esto que nosotros tenemos que repasar un poquito de lo que se ve en microbiología. Es lo que vamos a tratar durante el tema uno a grandes rasgos. Entonces, comencemos. Y bueno, en esta imagen vemos unos microorganismos, están conglomerados. Esta imagen es con un microscopio electrónico de barrido y pueden darse una idea. Pues nos referimos a microorganismo por lo mismo de la escala, ¿no? Este es un micrómetro, entonces, para que tengamos una idea. Entonces, bueno, empezamos con la parte del tema 1.1, que es la importancia de los microorganismos. ¿Cuál es la importancia de los microorganismos para el ser humano? Bueno, pues es más que obvia a lo largo de la historia. Si nosotros vemos, tenemos un montón de procesos dentro de diferentes industrias donde nosotros utilizamos los microorganismos. La más lógica de pensar quizás es, por ejemplo, en la fabricación de los quesos, ¿no? Y de algunos productos. Tenemos, utilizamos muchísimo, muchísimo los que son las reacciones de fermentación, ¿no? Y ahí están involucrados estos microorganismos. Otra manera donde los identificamos es, bueno, pues cuando la comida empieza a descomponerse, pues vamos a ver la aparición sobre todo de ciertos microorganismos que son un tipo de honguitos por lo general. Entonces, dentro de los hongos están los macrohongos y los microhongos. Entonces, en descomposición vamos a ver microhongos. Ujú. Y bueno, entonces, estos microorganismos nos van a ayudar a mantener la vida sobre el planeta. ¿Cómo es que funciona esto? Pues porque los microorganismos, al ser seres vivos, van a tener procesos metabólicos y estos procesos metabólicos van a estar interfiriendo en todas las relaciones ecológicas de los seres vivos. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos a denotar su importancia. Si nosotros hablamos un poquito más sobre lo que son las matrices ambientales, bueno, pues vamos a ver diferentes procesos ecológicos, donde vamos a ver el funcionamiento de todo lo que es la microbiota y pues vamos a empezar a abordar y a recordar un poquito de otras materias donde han visto estos funcionamientos. Entonces, bueno, los microorganismos los empezamos a mencionar desde la materia de ecología, si recordamos un poquito, porque están estos ciclos biogeoquímicos de ciertos elementos químicos. Recordemos, los ciclos biogeoquímicos son para elementos, no son para compuestos. Dentro de los principales ciclos biogeoquímicos que nosotros encontramos, pues están el del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que hay ciertos microorganismos que nos van a ayudar al anclaje de estos nutrientes dentro de todo lo que es el sistema ecológico. Ok. Algunos de los microorganismos más famosos que podemos considerar en el proceso, por ejemplo, del ciclaje del nitrógeno o de este proceso biogeoquímico, pues está el Rhizobium. Ujú. Y por otro lado tenemos también dentro de todo lo que es el ciclo las cianobacterias. Más adelante en otro tema vamos a repasar todo lo que son a profundidad estos ciclos biogeoquímicos del nitrógeno. ¿Ok? Entonces, bueno, en la industria de la biotecnología, que bueno, pues es lo que vamos a estar aplicando para nuestra materia, vamos a ver que los microorganismos se obtienen y con ellos podemos crear antibióticos. Yo creo que el más conocido por todos nosotros es un microhongo que es el penicillinum. De ahí viene la penicilina. Y bueno, sin embargo, pues también vamos a usar otro tipo de microorganismos. El género Candida, pues es, y Bacillus, son de los más recurridos para hacer fermentaciones. Con estas fermentaciones, si nosotros hacemos
un análisis del estudio antropológico, histórico, dentro del desarrollo de lo que es nuestra cultura mexicana, pues vamos a ver que se usa, por ejemplo, para la creación de lo que es el aguamiel, el pulque, el tepache, entre otros. Entonces, estos procesos son de toda la vida, están a lo largo de la historia de la humanidad y es aquí cuando denotamos más la importancia. Y bueno, continuando con esto, pues nosotros aquí les estoy mostrando un cuadro sinóptico. Vamos a resumirlo en cuáles son las principales em, servicios que va a ofrecer estos microorganismos para que pueda existir la vida en el planeta. Y bueno, como ya les había mencionado, podemos verlos como uno es que nos va a ayudar a descomponer y mineralizar algunos desechos orgánicos. Entonces, hay materia orgánica que nos es difícil poder degradar, como son sobre todo aquella materia orgánica donde voy a tener compuestos químicos con cadena muy, muy, muy larga. Entonces, por otro lado, punto número 2, nos van a ayudar a la regulación de los ciclos biogeoquímicos, lo que mencionábamos, bueno, del ciclaje de estos nutrientes. Tenemos también la retención y liberación de nutrientes para las plantas. Es conocido que, bueno, por ejemplo, algunos tipos de hongos van a hacer una simbiosis con los árboles y entonces van a estar transportando nutrientes, van los hongos aportan los nutrientes, los árboles aportan nutrientes a los honguitos y así. Es la simbiosis. Luego también vamos a tener la generación y mantenimiento y renovación del suelo, su fertilidad, por lo mismo de que va a estar interaccionando y va a estar procesando todos estos compuestos. Lo vamos a ver en la regulación atmosférica de los gases, porque los microorganismos van a intervenir en todas las matrices ambientales. Tenemos la regulación de las poblaciones de animales y plantas. En cierto modo, bueno, pues también los patógenos van a intervenir para ayudar a esta regulación. Los podemos usar para el control de plagas agrícolas y urbanas. Es parte de la biotecnología. En lugar de estar usando compuestos químicos que son muy venenosos, eh, si tenemos un buen cuidado, podemos utilizarlos como un control de plaga, pero siempre y cuando tengamos cuidado de que no se vaya a desbordar, ¿no? No vamos a crear un tipo de contaminación biológica ahora. También tenemos la síntesis de productos farmacéuticos, alimenticios, industriales y de control biológico. Podemos verlos en el mantenimiento de la productividad primaria de agroecosistemas y ecosistemas. Ujú. Y por último, también los vamos a ver en temas de bioremediación, por ejemplo, en la recuperación de suelo y vegetación en un ecosistema que ya esté degradado, por ejemplo, por la industria minera. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, también tenemos que mencionar y recordar brevemente, cortito, algunas de los puntos claves para la clasificación de los mismos. Antes de empezar con la clasificación, otra parte importante que tenemos que tener bien en mente. ¿Ah? La diferencia entre organismos autótrofos y organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque también depende de lo que queramos hacer, es cómo vamos a seleccionar estos microorganismos o estos seres vivos para poder hacer una bioremediación. Ajá. Entonces, autótrofo se refiere a cuando puede conseguir y hacer su propio alimento. Las plantas, por ejemplo, toman compuestos inorgánicos, eh, la luz del sol y crean su propio alimento. Entonces, son autótrofas, la mayoría. Heterótrofo es cuando depende de otro ser vivo para poder alimentarse. Nosotros somos heterótrofos porque necesito de una planta para tener nutrientes, necesito de una gallinita para obtener nutrientes, entonces dependemos de otros seres vivos. No podemos tener nuestros nutrientes así nada más. Dicho esto, empezamos ahora sí con parte de cómo identificar los microorganismos en base a su clasificación. Entonces, hay características que tenemos que tener en cuenta para poder hacer una identificación. Dentro de ellas está la morfología. La morfología es la disciplina que se va a ocupar del estudio, la forma y la estructura de un organismo.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta en el microorganismo? ¿Qué es lo que tengo que ver? Ah, pues su forma, su tamaño, su coloración, si yo voy a aplicar algún tipo de tinción. La tinción de Gram es muy conocida y me va a dar información sobre su pared celular. Ahorita vemos un poquito. Y la otra cuestión es que tenemos que ver si hay presencia o ausencia de organelos, si es un tipo de célula eucariota o, eh, perdón, tenemos que ver el tipo de célula, tenemos que ver si está encapsulada, si tiene esporas. Dos segunditos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los rangos de tamaño para definir que yo estoy observando un microorganismo? Ah, bueno. Eh, Aproximadamente porque luego tenemos microorganismos que tienen una morfología un poquito desigual, entonces un aproximado es si tienen un diámetro entre 0,2 y 5 micrómetros. Recuerden, microorganismo pues es una escala micrométrica. Entonces, si tiene entre 0,2 y 5 más o menos en el diámetro, estamos hablando de que es un microorganismo. Si tiene un largo entre 2 y 8 micrómetros, entonces microorganismo. Ujú. Obviamente, estos tamaños necesitamos ya una herramienta para poder observarlos. Ya no vamos a poder verlas con nuestros ojos, sino ya tenemos que usar herramientas especiales como es el microscopio. Ahora, viene otra cuestión, las formas, ¿ok? Entonces, dentro de algunas clasificaciones, de acuerdo a las formas, tenemos los diplococos, los tetracocos, los estreptococos y los estafilococos. Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom y aquí vamos a ver, ¿no? Coco es cuando tengo una esferita solita. Diplococo cuando tengo dos. Diplococo encapsulado, puede ser que yo tenga dos esferitas, dos células y voy a ver que tiene una pequeña membrana. Los estafilococos, porque van a tener una conglomeración y esta conglomeración va a tener ciertas formas geométricas. Los estreptococos, porque van a aparecer una fila y van a tener, por lo general, movimiento. Luego los tetrada, pues bueno, son cuatro, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos en cuanto a los cocos. Vamos a regresarnos. Muy bien. Los bacilos. Estas son otras formas, bueno, pues vienen de la forma de varilla, ¿no? De aquí vamos a encontrar los cocobacilos, los bacilos, los diplobacilos y los estreptobacilos. Entonces, de nuevo, acercarnos un poquitín. Tengo el cocobacilo, no es redondo, como el coquito, también está solito. El bacilo, que es como una capsulita. El diplobacilo, pues porque tenemos dos juntitas. La empalizada no va a tener una forma, sino que van a estar unidas, pero en diferentes posiciones. Y el estreptobacilos, que sí voy a tener una fila y son más de dos. Continuemos. Luego tengo las formas helicoidales. Dentro de las formas helicoidales, pues básicamente van a haber varias formas y ya es cuando ya no tengo algo bien definido como es el coco o el bacilo. Entonces aquí, por ejemplo, algunos ejemplos tengo el vibrio, el espirilo y la espiriloqueta. De nuevo, vamos a ver algunas morfologías. Ujú. Tenemos los filamentosos, que aquí es donde normalmente vamos a encontrar las hifas de los hongos, la espiroqueta, que también lo vamos a ver en algunos tipos de microalgas, ujú, la hélice, el bastón, el vibrio. Muy bien, vamos a continuar. Y esta es la parte que yo les decía de la tinción de Gram. La tinción de Gram consta básicamente de tres pasos para poder realizarse y utilizamos diferentes reactivos.
Entonces, estos reactivos van a interaccionar con las proteínas que constituyen la pared celular del microorganismo. Lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un gran positivo, esto quiere decir que yo voy a tener una pared celular más gruesa. Tengo más proteína con la cual va a estar interactuando. Si yo tengo una pared delgada, entonces va a salir un gram negativo. Si es una pared gruesa, lo que va a pasar es que va a absorber más cristales de violeta, de esta violeta de genciana, y entonces no va a ser tan fácil que cuando yo aplique un yodo y una decoloración, puede eliminar este violeta de genciana y esta reacción con el yodo. Entonces, a la hora que hago una decoloración, al aplicar la safranina, no va a haber nada del color de la safranina. La safranina le va a dar una coloración entre rosa y rojiza. Lo que me va a quedar en el gran positivo es que yo voy a ver más la tonalidad violácea, ¿no? Es violeta o azul, dependiendo del usuario. Luego, en el gram negativo, como mi pared es muy delgadita, tiene muy poca proteína, entonces tiene poca retención del violeta, que hace reacción con el yodo, y al momento de hacer la decoloración se va a ir toda esta primera tensión. Al momento de aplicar la safranina va a darle esta tonalidad, y en eso consiste. Hasta aquí es el primer video de esta información. Entonces, muchas gracias.